Señor siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él se preocupa tanto de usted y de mí que hoy, en su infinita misericordia, hoy Él decidió que hoy estemos aquí. De no ser así, pues estaríamos en otros lugares, ¿verdad? Pero el Señor tiene especial cuidado de todos aquellos quienes son sus hijos, los cuales Él ha comprado, ¿verdad? Con su sangre preciosa. Y todos aquellos que escuchan realmente la voz del pastor, ¿verdad? Porque aquel que no es oveja, decía el pastor, ¿verdad? Él no escucha la voz del pastor y se va tras otras voces. Pero gloria a Dios que usted y yo escuchamos la voz del gran pastor, del buen pastor, y estamos aquí hoy. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra que hoy, Señor, tú has preparado para cada corazón en esta tarde. Gracias, Señor, porque siempre es un aliento a nuestra vida tu palabra y siempre nos das esa fortaleza para seguir, Señor, para poder perseverar en tus caminos, Señor, que no son fáciles, Señor, pero aquel que persevera, dice tu palabra, que ese heredará la corona de la vida, Señor. Aquellos que perseveran, aquellos que prosiguen a la meta. Y gracias, Señor, porque hoy una vez más tú nos permites venir a escuchar tu palabra, Señor, adorarte, para que seamos alimentados por medio de ella, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos viendo el Salmo 37 y vamos a continuar con esta tercera parte de la serie que se llama Confía en Dios y en su justicia. El tema de la primera parte era aprendiendo ¿qué? Aprendiendo a esperar. ¿Sí? La segunda parte era aprendiendo ¿qué? Integridad. Y esta parte, esta tercera parte se llama aprendiendo a estar bajo su bendición. ¿Pero qué es estar bajo su bendición? Estar bajo su bendición es que siempre el Señor nos bendice y que todo nos va bien todo el tiempo y que gloria a Dios, nada nos pasa. ¿O a qué realmente se refiere esta palabra? Los versículos que vamos a ver son del 21 al 28. Salmo 37 del 21 al 28. Dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. El 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y en esta tercera parte vamos a hacer un pequeño resumen de los sermones anteriores. Y el tema principal de David en este libro 37, capítulo 37 del libro de los Salmos, es que vamos a heredar la tierra. ¿Pero de qué tierra está hablando? Dice que la heredad de una tierra que Dios nos quiere dar en posesión para que nosotros podamos disfrutar de ella. Pero en este salmo podemos ver que va más allá. Además de ver una tierra que dice que nos pertenece por herencia, vemos también que hay alguien que se empeña en quitárnosla.
La herencia que nosotros tenemos por medio de Cristo Jesús, dice que en antiguos tiempos eran tierras, posesiones. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de que el Señor nos perdonó nuestros pecados, nuestra tierra, nuestra herencia es Cristo Jesús. Amén. Pero dice que hay alguien que se empeña en quitárnosla. Recuerda cuando veíamos la primera parte, cuando decía que desde que el Señor rescató a su pueblo de Egipto, desde que el Señor los redimió de la esclavitud, había una promesa constante para ellos. Y es que entrarían a tomar posesión de una tierra que, aunque es Dios el dueño, Él promete dársela en posesión. ¿Pero a quién? Solamente a su pueblo escogido. Y este es el trasfondo o el contexto en el que David está escribiendo todo este Salmo 37. Pero también hay otra cosa. No solo veíamos que Dios quiere darnos una tierra o una heredad, sino que también veíamos, dice, que la iniquidad y la maldad de aquellas personas que eran los más poderosos de esos tiempos, que estas personas quitaban, robaban las tierras y se las adueñaban. ¿Para qué? Para amontonar más riquezas. Y esta avaricia de algunos hombres, o de muchos hombres en aquellos tiempos, se vanagloriaban o se enseñoreaban de los más indefensos, de los más débiles. Y a estos los engañaban. Decíamos también que era el contexto de esta palabra. Es verdad que habla de ciertas personas, de los enemigos, y eran los enemigos los que querían quitar a aquellos piadosos esas posesiones que Dios les quería dar a la tierra por heredad. Decía también la segunda parte que nosotros no tenemos que envidiar nada del impío, ¿verdad? Porque el final de todos ellos dice que como la hierba serán secados y van a perecer en la tierra. De nada les va a servir todas sus riquezas ni amontonar tantos tesoros en la tierra, porque al final aquel impío no va a poder disfrutar nada. No he visto, decía el pastor, ¿verdad? No he visto ningún millonario que lo entierren con sus millones, ni con sus casas, ni con sus carros. No hay quien pueda llevarse nada material. No hay aduanas en el cielo para decir, pues le doy una mochada al ángel que está encargado de la aduana y para que me deje entrar con mi camioneta Mercedes-Benz. No. Todos los lujos, todas las cosas materiales aquí se van a quedar. Pero el hombre impío está obsesionado en adquirir bienes. Y si no los adquiere por las buenas, las adquiere por las malas. Y es lo que hacían estos hombres en los antiguos tiempos. Y usted se puede preguntar por qué Dios permitía esto. Podríamos preguntarnos por qué un Dios que se supone que es bueno y justo consentía este atropello entre los más débiles. Personas que muchas veces, como decimos, eran los más piadosos, los más humildes del pueblo. Si nos fijamos en este salmo, dice que nos muestra dos tipos de personas. Y en toda la escritura de este salmo solo habla de dos tipos de personas, que evidentemente también en este salmo dice son estos dos tipos de personas. Número uno, dice que son los hijos de Dios buscando tener el mismo carácter de Dios. Y estas personas dice que son atacados, son engañados por un enemigo que quiere destruirlos, que quiere robar su gozo. Y este enemigo quiere desposeerles de la promesa a la cual Dios los ha llamado, del descanso que tienen en Él, de esa tierra prometida en la cual fluye leche y miel, quien es Cristo. Hay un atacante, ¿verdad? Hay un adversario que está todos los días luchando para que usted y yo perdamos ese gozo de nuestra salvación. Y Él no va a descansar hasta que usted y yo nos apartemos o desviemos nuestra mirada de lo que es la meta, que es Cristo. Dice que estas otras personas, otro tipo de personas, son aquellos que trabajando conjuntamente con el enemigo, dice que no solo desobedecían a Dios, sino que les robaban la tierra a los primeros. Y nos preguntamos por qué Dios permitía eso. Y Dios nos da la respuesta esta tarde. Él dice que Él lo hacía por amor, porque Dios lo que quería era que pudiéramos nosotros tener ese carácter, un carácter que no viene dado de fábrica, como decíamos
la predicación pasada, al ser humano, y este carácter que tenemos que aprender por medio de Cristo, por medio de sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué Dios permitía todas estas cosas? Para forjar el carácter de aquellos hombres. Asimismo hoy, el Señor permite muchas circunstancias en nuestra vida complicadas para forjar nuestro carácter. No porque Él quiera ser un verdugo que quiera estar martirizándonos todo el tiempo. Muchas veces son nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones los que traen consecuencias. Pero recordemos al siervo Job, un hombre íntegro, un hombre que era apartado del mal. Y aún el Señor permitió que este hombre fuera tocado, ¿verdad?, por las plagas, por la muerte de sus hijos, perdió todo. Y aún así este hombre, ¿verdad?, reconoció que solamente Dios y él y únicamente Dios eran los dueños de su vida, ¿verdad? Y el Señor, aunque el Señor me matara, ¿verdad?, y me quitara todo, ¿verdad?, yo sé que mi Redentor vive, él decía. Por lo tanto, dice, no se trata de obtener esa herencia que es Cristo, por el esfuerzo, por la obra de conseguir un carácter que nos permita tomar posesión de esa herencia. No solamente ese carácter de Dios, o no solamente es lo que Dios quiere para nosotros, más bien es la confirmación de que hemos sido llamados a tomar posesión de esa heredad. Escuche bien esta parte. El carácter del cristiano no es para tomar posesión de la tierra. El carácter del cristiano es la evidencia de que hemos sido llamados a tomar posesión de esa tierra. El cristiano debe tener esa mentalidad, o debe estar seguro de que si es nacido de nuevo, de que si es un verdadero hijo de Dios, esa herencia y esa tierra ya la tiene por heredad. Pero ¿qué pasa? Hay cristianos, ¿verdad?, o hay personas que no están muy bien convencidas de que si son cristianos y solamente juegan a estar un rato en la iglesia y se van un tiempo y luego regresan. ¿Usted cree que esas personas estarán seguras de quiénes son en Cristo? ¿Usted cree que esas personas estarán seguras de la herencia que tenemos en Cristo Jesús? Cristo es nuestra herencia. Él es el ejemplo del mundo. El que hereda no ha hecho nada por heredar. O sea, aquel que tiene posesiones y las hereda, dice que él no ha hecho nada. Él ya tiene las posesiones de lo que él va a heredar. Solo tiene que demostrar que es hijo para poder heredar. ¿Y cómo demostramos que somos hijos? ¿Cómo demostramos o cómo reclamamos esa herencia? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo decimos nosotros que somos ante aquellas personas que no conocen del Evangelio? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Dicen que somos hijos? ¿O ni están por enterados que siquiera venimos a la iglesia? Para poder reclamar una herencia necesitamos ser hijos legítimos. Todos aquellos que son capaces de soportar las pruebas, las presiones, los engaños, dice que ellos están dispuestos a aprender el carácter de Cristo. Todas estas personas que han pasado por el valle de sombra de muerte, todas estas personas que han pasado por circunstancias difíciles, dices que ellas están dispuestas a aprender el carácter de Cristo. Por lo tanto, dice, ¿por qué David nos avisa de que nos rodean los ladrones que nos quieren robar la tierra? Y además dice que nos explica cómo es el carácter de esos ladrones. Pues nos lo dice para que podamos reconocer nosotros a esas personas y para que huyamos, no solo de ellos, sino también de ese carácter que ellos tienen, un carácter que no es el carácter que nosotros debemos tener. Y no estamos hablando muchas veces tanto de la persona como de la situación que nos puede hacer caer. Es por eso que también nos anima a resistir y a tener paciencia. Y nos damos cuenta cuando resistir y aprender a tener paciencia es porque vamos forjando una vida de carácter. Por eso la primera parte se llama aprendiendo a esperar, ¿verdad? Porque la paciencia es una virtud que no todo el mundo la tiene. No todos sabemos esperar. Pero también dice que todo esto tiene un propósito eterno. Todas estas pruebas
todas esas expresiones, esos engaños, todo tiene un propósito para ellos y para nosotros. ¿Para quiénes ellos? Para aquellas personas que hacen las maldades. Para ellos dice que está reservada la condenación por resistir el conocimiento de Cristo y por hacer caer a los justos de Dios. Y para nosotros el propósito que Dios tiene al permitir estas pruebas es que a los que se someten, se nos forja un carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de un hijo de Dios. Y aquellos dice que son más que vencedores por medio de Cristo Jesús. El carácter de alguien que heredará la tierra, dice la primera característica que veíamos en los versículos del 1 al 11, esta característica la vimos en la primera parte del Salmo. Y es cuando habla de los mansos, la mansedumbre. Los mansos son aquellos que han aprendido a esperar en el Señor, aquellos que no se vengan por sí mismos de las injusticias cometidas. Son aquellos que obedecen el consejo de Dios que Dios tiene para sus vidas y no se rebelan contra Él, sino que son maleables, se dejan moldear. La segunda característica dice que es la perfección, pero no una perfección de una persona que nunca se equivoca. La perfección la veíamos de los versículos 12 al 20, y dice que esta perfección significaba en hebreo que era integridad. Por eso la segunda parte se llama aprendiendo integridad. Una persona perfecta no la va a hacer aquí en la tierra, pero podemos ser íntegros, ¿verdad? Podemos aprender integridad, podemos aprender a vivir íntegramente. La tercera de las características es aquella persona que heredará la tierra, dice que es una persona que es bendita. Y lo que vamos a ver hoy es la cuarta característica, y esa es la justicia. Dice que solo los justos heredarán la tierra. Así que esta característica que veremos hoy es de alguien que va a heredar la tierra, una tierra que se le ha prometido. Y David, después de decirnos que esa persona es alguien manso, o sea que ha aprendido a esperar en Dios y en su justicia, y de decirnos también que el carácter que tiene esa persona es un carácter perfecto, o sea, de alguien que camina en integridad. Ahora nos va a decir que es alguien bendito, y ese alguien que está siendo bendecido por Dios es alguien que habita bajo las alas del Señor. Es alguien que habita bajo el abrigo del Altísimo, por lo tanto dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo contrario a alguien que es maldito, y el maldito es aquel que está fuera de la cobertura de Dios, que Dios le quiere dar. Fíjese bien lo que acabo de decir. Alguien maldito es maldito, dice, porque está fuera de la cobertura que Dios le quiere dar. Se oye fuerte, pero es la realidad. Porque usted y yo estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Pero todos aquellos que no están en Cristo, todos aquellos que no han reconocido al Señor, están fuera de la cobertura que Dios les quiere dar. Porque Dios los quiere salvar. Dios quiere salvar a toda la humanidad para que ninguno se pierda. Pero son ellos los que no quieren aceptar las condiciones del Señor. Así pues, dice que los malditos no es que sean malditos porque Dios quiere que lo sean, no, sino que Dios quiere que todo el mundo llegue a ser salvo. Sino que son malditos, dice, porque son ellos mismos quienes desprecian el ofrecimiento que Dios le hace a todo el mundo para que puedan estar debajo de su bendición, y los hacen abominables a Dios. Y ellos desprecian el consejo que Dios tiene para ellos. ¿Usted se ha topado ese tipo de personas? Les ha hablado de Cristo y ellos dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Realmente no me interesa. E inclusive no solamente tiene que ser una persona que no conoce del Evangelio. Hay personas que estuvieron un tiempo en la congregación, pero que realmente no nacieron de nuevo. Y se alejan y se van por sus pecados, por su vida de pecado en la que viven. Y cuando los llegas a encontrar en la calle o los visitas, ellos mismos rechazan el consejo que Dios les quiere dar. Ellos no saben si Dios les quiere hablar para que ellos se arrepientan y vuelvan al camino, para que realmente tengan una verdadera salvación. Pero ellos desprecian y rechazan esa oportunidad que Dios les da.
Entonces, esta característica que vemos es de alguien cuya heredad es Cristo y que sea para siempre. Dice que esa es la de la bendición. Una persona que va a heredar la tierra, que es para siempre, es que alguien que ha aprendido a estar bajo la bendición de Dios es alguien que está contento en cualquiera que sea su circunstancia. Ha aprendido a estar bajo la bendición de Dios. Diga conmigo, aprender a estar bajo su bendición. Porque son los benditos quienes heredarán la tierra. Nadie quiere estar bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pide, ¿verdad? Que sacrifiquemos todas aquellas cosas, ¿verdad?, que no queremos dejar. Hay cosas que el ser humano tiene guardadas en su vida y que aún no ha soltado. Y tal vez es por eso que muchas veces la bendición de Dios no llega a nuestras vidas. Porque hay áreas en nuestra vida que aún no le decimos al Señor y no le permitimos. Le decimos, Señor, con estas cosas no te metas. Puedes hablarme de muchas cosas, puedo venir al servicio, puedo estar involucrado en un ministerio, pero con estas cosas, Señor, no las toques, no las voy a soltar tan fácil. Pero el Señor Jesús nos dijo que todos alcanzarían esta bendición. ¿Quiénes todos? Aquellos que fueran misericordiosos con los demás. Dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿cómo puede ser esto así? Si la salvación no es por obras, ¿por qué al ser misericordioso, como hemos dicho antes, es la evidencia de un carácter, es la evidencia de que yo ya he recibido misericordia de Dios? Porque no se puede dar aquello que no se tiene, no se puede dar lo que no hemos recibido previamente. Por eso nadie puede dar misericordia si primero no ha querido recibirla de Dios. Por eso el dar misericordia no es un requisito para obtener la herencia que es Cristo. Esa es la prueba de haber recibido misericordia. ¿A cuántos el Señor le ha pagado por lo que han hecho? A nadie, ¿verdad? Dice que Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Ahí usted examine su vida y póngase a pensar qué es lo que merece y qué es lo que Dios le ha pagado hasta el día de hoy. ¿Ha recibido misericordia? Hemos recibido gracia y misericordia del Señor. Porque no podemos, dice, escapar de su bendición. Para eso tenemos que aprender a estar bajo su bendición. Porque nos escapamos de su bendición, que esto significa también estar debajo de su autoridad. Porque estas dos cosas, recibir y dar misericordia, implican estar bajo la autoridad de Dios. Porque sin estar debajo de la autoridad de Dios, que es una bendición, nadie podría recibir misericordia. Mire, dar misericordia no es hacer beneficencia pública. No es devolverle a alguien el mal que se merece, pudiendo hacerlo. Esto no es pagar mal por mal, sino es regalarle a otra persona lo que Dios nos dio primero y además sin esperar recibir nada a cambio. ¿A cuántas personas usted le ha hablado de Cristo, así como alguna vez a usted le hablaron de Él, Señor? Con ese mismo entusiasmo con el que a usted le hablaron de la palabra del Señor, ¿usted le ha hablado a alguien más así? ¿Usted ha dado esa misericordia que el Señor usó en una persona que se tomó el tiempo de ir a visitarlo a su casa, de ir a estar pendiente de usted, hasta que el Señor hiciera la obra y usted estuviera plantado en una iglesia? Hemos dado esa misericordia porque ya la recibimos. Hay que aprender esto. Hasta el propio Cristo en los días de su carne, Él hizo misericordia. El Señor es 100% Dios y fue 100% hombre. Si leemos Hebreos, nos dice ahí que hasta Cristo en los días de su carne, y aunque era hijo y era Dios, Él padeció y aprendió a obedecer como humano. Y habiendo sido humillado, dice, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que lo obedecen. Hasta en eso Jesús nos ha dado ejemplo. Aún en los últimos momentos de su muerte, ¿verdad? Que Él decía, Señor, haz que esta copa pase de mí. Pero Él obedeció, ¿verdad? Él fue humilde y manso hasta la muerte. Él pudo haber dicho, ¿por qué voy a morir por una bola de pecadores que al final de cuentas van a hacer de su vida lo que quieran? Y van a pisotear mi sacrificio y van a pisotear mi sangre y se van a burlar de mí en mi cara. ¿Por qué yo voy a morir por una bola de pecadores que son malagradecidos? Y al final de cuentas, el Señor no dijo, no abrió su boca, sino que fue y se entregó a muerte en la cruz, ¿verdad? Y sabemos todo lo que le hicieron al Señor y Él no dijo nada. Es curioso que tengamos que aprender a hacer misericordia. ¿Quién se hubiera imaginado de nosotros que tendríamos que aprender a estar debajo de la bendición de Dios? Pero que no le extrañe, porque tenemos la tendencia a escaparnos de ella. Porque estar debajo de su bendición también significa estar debajo de su vigilancia y debajo de su autoridad. ¿Quién se puede escapar del Señor? ¿Usted se pudo escapar del Señor? No creo, mire, está aquí. Nadie se puede escapar del Señor. Ahora, lo que significa la bendición no solo es recibir un regalo y luego hago con ese regalo lo que me da la gana, no. Para recibir sus bendiciones debemos estar debajo de su consejo, debajo de su vigilancia, debajo de su autoridad. Así que si aprendemos a estar debajo de su bendición, pero no tanto para recibir esa herencia que es Cristo, porque si eres hijo de Dios, ya la has recibido, ya está segura como tu salvación. Tenemos que pensar que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad ya ha sido transformada por medio de Cristo, nuestra mente y nuestro corazón. Pero solo nos falta enseñárselo a nuestra voluntad y plasmar en esa realidad diaria eso que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que Cristo es nuestro Salvador, que tenemos esa herencia en Cristo, ¿verdad? Que tenemos esa promesa de que un día el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo y que un día nos iremos con Él. Pero que nuestra voluntad aún está dura y no la podemos moldear. ¿Por qué? Porque aunque ya tenemos una mente transformada, ya tenemos un corazón transformado, nuestra voluntad no siempre quiere hacer las cosas que son del Señor. Nuestra voluntad siempre nos va a llevar a otras cosas diferentes. Pero tenemos que enseñarle a nuestra voluntad que ya sabemos nuestra herencia, que ya sabemos lo que somos en Cristo, para que nuestra voluntad o esa voluntad que el Señor nos dio nos encamine cada día más a vivir y aprender a vivir debajo de su bendición. El versículo 21 del Salmo 37 dice, el impío toma prestado y no paga más. El justo tiene misericordia y da. Y es que sale solo, no se necesita forzar cuando hemos aprendido. Pero solo esto se da cuando vivimos debajo de su voluntad, debajo de la voluntad de Dios, debajo de la bendición de Dios. Cuando el justo ha sido transformado en su mente y en su corazón por Cristo, ahora dice a través del suyo y a través de la práctica de la piedad, a través del consejo que Dios le da a su mente y a su corazón, pone en su voluntad dar a los demás aquello, o por lo menos parte de aquello que ha recibido. ¿A cuántos les gusta dar? ¿A cuántos les gusta recibir? Nos gusta más recibir, ¿verdad?, que dar. Decía el boxeador, ¿verdad?, más vale dar que recibir. Al boxeador no le gusta que le den, pero cuando se trata de cosas materiales, a todos nos gusta que nos den. Pero cuando se trata de dar, es donde viene lo complicado. Tenemos que aprender, hermanos, que todas nuestras cosas no son nuestras. Todo lo que hoy podemos tener, todo lo que hoy podemos conseguir por medio del Señor no es nuestro, es del Señor. Y el Señor nos los presta. Nuestra vida, nuestros hijos, las cosas materiales que podemos adquirir, todas esas cosas son prestadas del Señor.
Y si el Señor quiere, el Señor puede quitárnosla. Pero Él tiene misericordia. Él usa esa misericordia para que nosotros aprendamos de ella, ¿verdad? Y a extender nuestros brazos y abrir nuestras manos para bendecir a aquellos que necesitan, para bendecir a aquellos que están pasando por una necesidad, para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Otorgar misericordia como un fruto y no como una obra de la carne, dice que es la mejor forma que tenemos para saber nosotros que esta misericordia que hemos aprendido, ya la hemos aprendido de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la misericordia no es una obra de la carne. Y si usted ha llegado a pensar que por ser generoso con las personas, que por dar, usted va a tener salvación, usted está equivocado. La misericordia es un fruto en nuestra vida. Pero para que ese fruto se dé, tiene que plantarse, ¿verdad? No puedo yo tener un terreno y decir, quiero comerme un mango, pero no tengo plantado ni un árbol de mango. ¿Qué necesito? Plantar un árbol de mango y esperar a que ese árbol crezca y florezca y dé fruto, y ese fruto caiga, ¿verdad? Para poder yo tomarlo y comerlo. Es igual. Si usted ha vivido de una manera en la que pensando que como los fariseos, que ellos decían que por sus ofrendas, que por todo lo que daban, ¿verdad? Ellos tenían la salvación, pues estamos equivocados. Porque la misericordia dice que no es una obra de la carne, no es algo que usted tenga que hacer para merecer la salvación. Es un fruto que se aprende, que se planta en nuestro corazón, en nuestra vida, y da fruto. Y cuando ese fruto florece, cuando ese árbol florece y da el fruto, solo nace, solo se da. Vivimos en misericordia, vemos la necesidad y nos compadecemos, vemos a aquellos que necesitan y nos dolemos con ellos. Eso es misericordia, aprender misericordia. De cierta manera, si hay alguien hoy aquí creyendo que ser un hijo de Dios, descubre que no es generoso porque no da de su tiempo, ni su esfuerzo, ni de su dinero, ni de sus recursos, ni de su amor, ni de su paciencia, ni de su bondad, ni de su compasión a los demás. En definitiva, si hay alguien hoy aquí y descubre que no otorga misericordia y por lo tanto no tiene ese carácter de Dios, del cual hoy estamos hablando, de ser bendito. Entonces, cuando se tiene la oportunidad de ponerse las pilas con el Señor y aprender misericordia, no nos engañemos, porque el carácter es algo que nosotros, con lo cual vamos a comprar una herencia, no es algo con lo que vamos a comprar una herencia, es la demostración a nosotros de que ya ha sido concedida esa herencia. Es el resultado que debería hacer hoy alguien así que no ve este carácter de Dios en su vida. Pues lo que hace primero es reconocer el error. Segundo, dolerse de esa condición. Porque si no nos dolemos, no vamos a pedir perdón. Entiéndame esta parte. Primero, tenemos que darnos cuenta si estamos en un error. Número 2, debemos dolernos de nuestra situación de pecado en la que vivimos, porque si no nos dolemos o si no vemos la condición en la que estamos, no vamos a poder pedir perdón, no vamos a tener lo que dice remordimiento de conciencia. Y el tercero dice que es arrepentirse, y una vez que nos hemos arrepentido, vamos corriendo a la presencia del Señor, a por la protección de debajo de sus alas, para recibir ese consuelo, para recibir perdón. Pero también en medio de eso dice que recibimos instrucción y exhortación del Señor. Y estas dos cosas también son parte de la bendición de Dios. Cuando el pastor exhorta a alguien, habla con alguien, y exhortar no es darle un regaño, exhortar es cuando pues no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios quiere y el Señor
muestra, ¿verdad?, nuestra condición, la condición de nuestra vida, y el pastor nos exhorta, ¿verdad? Y esta persona, en vez de recibir, ¿verdad?, esa exhortación y ver que Dios está al pendiente de nosotros, y en vez de tomarla, la rechazamos, dice que eso no es vivir bajo la bendición de Dios. ¿A cuántos les gusta que los exhorten? Pero debe de aprender que la exhortación y la instrucción del Señor son parte de la bendición que el Señor nos quiere dar. Porque si no estamos caminando correctamente y el Señor nos exhorta, quiere decir que el Señor quiere corregir ciertas áreas en nuestra vida, ¿verdad?, que Él quiere moldear. Porque sin esas bendiciones dice que es imposible darle a los demás aquello que antes hemos recibido. Es imposible. Primero recibimos nosotros, por eso dice que no es por obras la salvación, porque no damos nada que sea nuestro, sino que damos algo que hemos recibido del Señor. Y esa es la herencia. ¿Qué viene a veces en la herencia? A veces cuando hay casos donde se le heredan casas a ciertas personas, pero dentro de esa casa, ¿qué más hay? Puede haber más cosas. Hay autos, puede haber ganado, qué sé yo, cosas que haya dentro de un terreno. Entonces lo mismo pasa con esta herencia. Dentro de la herencia que es Cristo, Cristo engloba todas las características que el cristiano debe de tener en su vida diaria. La compasión, la mansedumbre, la misericordia, la bondad, ¿verdad? Ser mansos, ser humildes. Y dentro de esa herencia el Señor nos quiere enseñar todas esas partes. El versículo 22 del capítulo 37 dice: porque los benditos heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por eso dice: el que no se ha dejado bendecir por Dios, el que no ha dejado que su vida se inunde del amor de Cristo y de la misericordia por la cual Él murió por todos nosotros, entregándolo todo, es imposible que esa persona sea generosa, entendiendo la generosidad como Dios la ha entendido. Versículo 23 dice: sabiendo que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Diga conmigo: soy un heredero. Y si soy un heredero, diga conmigo: y si soy un heredero, soy un hijo. Solo los hijos dice que heredarán. Y si soy hijo, entonces participo de esa misma herencia genética que tiene mi Padre en los cielos. Por eso camino por un camino que Él ordena y Él aprueba nuestros pasos delante de su Padre, ¿verdad? El único camino por el cual se puede andar sin tropezar, pero muchas veces suele aparecer un problema en ese camino, y es el siguiente. Por el camino en el que hay que andar, hay mucha gente que camina con Jesús por un motivo equivocado. Y ese es un problema y se llama egoísmo. Igual que cuando Jesús estaba en Galilea, la gente le seguía, ¿verdad? Pero de una manera equivocada. Inclusive Él les decía: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. No me siguen porque quieren conocerme más. Todos le seguían por un beneficio. Cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía para que el Padre fuera glorificado en la vida de esa persona. Escuchábamos en la predicación del día domingo que el hombre que era ciego, ¿verdad? Jesús le dijo que no dijera nada, que solamente se quedara ahí. ¿Para qué? Porque no quería que se diera a conocer. De por sí ya mucha gente lo andaba buscando solamente porque hacía milagros y querían andar viendo la curiosidad humana. Pero el Señor Jesucristo, cada milagro que hacía era para glorificar al Padre, pero no por Él, sino por las personas a las cuales Él sanaba. Que la gloria de Dios era manifestada en esas personas que eran sanadas.
Y no hay que distorsionar esta versión o esta manera de ver al Señor Jesús, no porque fuera arrogante ni nada de eso, o egoísta, sino que el Señor quería que realmente la gloria, quería enseñarle a sus discípulos que la gloria solamente era de Dios y no de los hombres. Si Dios nos ha salvado de algún problema, de alguna adicción, si Dios nos ha salvado de un fracaso en nuestro matrimonio, si Dios nos ha sanado una enfermedad, de una difícil solución, y nosotros sabemos que Dios ha sido el que ha intervenido en esa situación, pero no queremos reconocer que de Él viene todo eso, estamos viviendo un cristianismo egoísta, porque solamente queremos las bendiciones de Dios, pero cuando las recibimos, decimos gracias Señor y hasta ahí. No vivimos una vida de adoración, de actitud agradecida, de cuando el Señor interviene en un caso difícil en nuestra vida, no decimos gracias Señor, porque tú has sido el que ha puesto su mano en esta situación en mi vida, en mi vida, en esta condición. Yo he visto tu mano poderosa. Solo nos conformamos o mucha gente se conforma en que el Señor ya obró y da gracias al Señor, porque Dios es bueno y Él es Dios y Él tiene que hacernos caso. Esa es una idea equivocada. Lo que Dios quiere conseguir cuando hizo eso en nuestras vidas es darle la gloria a Dios. O sea, que cada vez que nosotros pasamos una dificultad, el Señor Jesucristo se glorifica junto con el Padre. No es que nosotros estemos o seamos buenos, no, sino que a través de nuestras situaciones el Padre se glorifica. A través de todo lo que pasamos, a través de las dificultades, las pruebas, las tribulaciones y las luchas, el Padre es el que se glorifica. Cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestro hogar, en nuestros hijos, cuando hemos pasado mucho tiempo pidiendo en oración cosas, ¿verdad?, que se veían imposibles, y el Señor en su misericordia obra y nos da la bendición, debemos de ser agradecidos con el Señor. El versículo 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y este versículo es una promesa, y voy a intentar explicarlo mejor. A veces nos caemos por rebeldía, pero otras veces lo hacemos por necios. Por eso debemos aprender a estar bajo su bendición, porque muchas veces caemos porque pensamos que podemos caminar sin Cristo. Cuando mi hijo Kenanías estaba más pequeño, ¿verdad?, yo tenía que sostenerle su mano para que él pudiera caminar. Y si yo lo soltaba por alguna cuestión y él se caía, él sabía que no debía soltarse de mi mano, porque si se soltaba, él se iba a caer. Igual es con el Señor. Debemos de aprender a tomarnos de la mano del Señor. Y a veces el Señor va a soltarnos por un instante, no porque Él sea malo, no porque Él sea injusto, porque tenemos que aprender a levantarnos cuando caemos. ¿Y qué decimos? Decirle: Señor, tómame de tu mano una vez más. Y el Señor siempre está con los brazos extendidos para levantarnos. Pero el Señor nos enseña a caminar. El Señor cada día nos enseña a andar paso a paso en Él, tomados de su mano. Y es lo que significa estar fuera de la mano del Señor. Sabemos que si nos soltamos, nos caemos. Y eso es lo que pasa con Dios. Puedes pensar que a lo mejor Dios te ha soltado, pero eso no es cierto. Él no te ha soltado de su mano. Si es que tú eres hijo, escucha bien, si es que eres hijo, si es que eres realmente hijo de Dios, Él no te ha soltado. Solo te dejó caer para que pruebes lo que es ir sin su protección. Pero Él nunca te soltará de su mano si eres su hijo y caminas ordenadamente por este camino que Él ha aprobado para ti. Él nunca te soltará ni te faltará nada de lo que necesites para que se pueda cumplir su propósito. No el tuyo, sino su propósito de Dios en tu vida. El versículo 25 dice:
Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y este es un versículo algo complicado para algunas personas que han pasado por necesidades y que han pensado que porque han mendigado alguna vez, ellos no se encuentran entre los justos del Señor. ¿No le ha pasado ese pensamiento por la mente? ¿No le ha pasado ese pensamiento de que si yo soy hijo del Señor, ¿por qué ando mendigando, verdad? Si yo soy de los que el Señor ha hecho justos. Pero antes de sacar pensamientos o conclusiones precipitadas, les recuerdo quién fue el que dijo estas palabras que acabamos de leer. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Fue David, el mismo que en algún momento de su vida, cuando era más joven, tuvo que mendigar pan. Y eso lo vamos a ver rápidamente en el libro de Samuel, capítulo 21. Del versículo 1 al versículo 6, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino solo panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueran quitados. Este es el contexto del versículo 25 del capítulo 37 del libro de Salmos que estamos leyendo. Por eso David recordaba que un tiempo él fue quien anduvo mendigando pan. Este hombre, cuando fue joven, por eso dice: fui joven, ¿verdad? Dice: fui joven y ahora he envejecido. Ahora que estoy viejo, ahora recuerdo esos días en los que yo andaba en guerra, cuando Saúl me andaba persiguiendo para matarme y yo andaba huyendo, y fui a pedir pan, a mendigar pan, y me fue dado. Por eso David dice: fui joven y ahora he envejecido, y no he visto, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a leerlo una vez más, dice: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Le dan un pan por misericordia, un pan que no debía habérsele dado, porque era un pan sagrado y dedicado. Y ahora le repito, David ya es mayor y él se recuerda que en su juventud tuvo que pedir pan al sacerdote Ahimelech. El versículo 26 dice: en todo tiempo tiene misericordia este bendito del Señor. El 26 dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En esta parte hay una historia que ya muchos la conocemos, y esto tiene mucho que ver con David, porque es la historia de Ruth. Ruth era una mujer, en pocas palabras, para explicarle, era una mujer extranjera, era una mujer moabita, pero de ella es la descendencia de David. Dice que después que quedó viuda, ¿verdad?, se fue con su suegra Noemí, y esta mujer dijo: a donde tú vayas, yo te seguiré, ¿verdad? A donde lo que tú seas, yo seré, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y a donde tú vayas, yo estaré contigo. Y esta mujer Ruth, es un vaso que el Señor usó, ¿verdad?,
para que de ahí saliera la descendencia de David. Y de David viene la descendencia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo todas estas cosas se ligan una con otra, porque hay un propósito para que la palabra del Señor hoy sea predicada y se nos enseñe hasta el día de hoy. Y dice que esta mujer, ¿verdad? Dice que Ruth fue de gran bendición para los días de David. Versículos 27 y 28 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, dice, será destruida. Y para terminar dice: apártate del mal y haz el bien. No podemos por nosotros mismos apartarnos del mal. Si lo piensa un poco, siempre necesitamos de la mano del Señor en nuestras vidas. No podemos. Si crees en Dios de todo tu corazón, el Señor va a obrar en nosotros y Él te va a dar esa fortaleza para apartarte del mal. Por eso dice que Él no desampara a sus santos y que para siempre serán guardados. Pero para eso debemos ir corriendo a protegernos debajo de su bendición. Y eso se ha de aprender, porque nadie nace sabiendo. A nadie le gusta estar bajo autoridad, pero solamente aquellos, los santos, que Él ha guardado, que Él ha redimido, siempre serán guardados debajo de sus alas. Porque solo sus santos han decidido, no solo aquellos que han aprendido, ¿verdad?, a hacer misericordia. Dice que todos aquellos justos de Jehová, aquellos que aman la rectitud como Él la ama, dice que a estos no los desampara. Dice que para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y quiero que se vaya con esta pregunta en su corazón: ¿usted es hijo o no es hijo? Porque si usted es hijo, es para usted este último versículo: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara ¿a quién? A sus santos. Para siempre, dice, serán guardados. No dice solamente o algunas veces, dice para siempre serán guardados. Así que esta tarde yo le invito a que usted se vaya con esto en su corazón y realmente se pregunte si soy hijo o no soy hijo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú siempre estás al pendiente de nosotros, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos esa palabra para alentarnos el día de hoy, de que tú no dejas a ninguno de tus hijos que ande mendigando pan. Tú no dejas a ninguno de tus hijos, a ninguno de ellos sin protección. Pero necesitamos, Señor, aprender a vivir bajo tu bendición. Y aprendiendo a vivir bajo tu bendición, eso implica, Señor, reconocer que nosotros no somos nada sin ti, y que todo proviene de ti, y que todo lo que somos es gracias a ti, y que toda nuestra vida gira en torno de la persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Guarda estas palabras en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, vivirlas todos los días, Señor, hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.